Hola, ¿qué tal? Y bueno, vamos a comenzar entonces ya con este tema que es súper importante en lo que es el cálculo integral y diferencial, ¿no? Los dos. Y bueno, sin más nada que decir, comencemos con este. Bien, entonces, este punto es el teorema fundamental del cálculo. Bien, y recordemos que en el video anterior quedamos en que, bueno, podíamos llegar de calcular integrales, de calcular áreas bajo curvas, a calcular solamente las integrales que vimos al principio, sin tener que hacer sumatorias, sin tener que sacar muchísimas cuentas repetitivas, sino con un proceso un poco más directo. Sí, y vamos a ver qué origina esto, por qué es esto así. Y bueno, aunque no veremos la demostración, veremos que esto no es nada de magia. Y bueno, sin más que decir, comencemos entonces a ver qué es esto del teorema fundamental del cálculo. Y es que el teorema fundamental del cálculo es justamente lo último que escribí en la parte final del video anterior. ¿Sí? Lo que nos quiere decir este teorema es esto. Que dada una función f de x que es integrable, ¿sí? Esto quiere decir que esto simplemente, esta f de x se le puede hallar una integral en un intervalo a y b. Entonces se tiene que esto de acá, que es, olvidemos el primer capítulo por un momento y recordémonos lo que vimos en la parte del video anterior de integrales definidas. Esto lo que es el área de una curva, y que esta área de una curva va a estar dado por esto que tenemos acá, en donde f es una función que tiene la cualidad de que al derivarse, entonces obtenemos a f minúscula. O sea, en otras palabras, esta f es la primitiva de f minúscula. ¿Sí? Y bueno, de acá justamente es de donde sale todo el asunto, es de donde sale de hecho todo el asunto de la antiderivada. Ya que bueno, esto en un principio, si lo vemos sin haber visto el primer capítulo, vemos que simplemente calcular el área de una curva, y esto es algo que tiene que ver con otra cosa totalmente distinta, con otro problema totalmente distinto del cálculo, que es el de las derivadas. Pero el asunto es que por 1600, y ya lo averigué, fue por esa fecha, un profesor de Newton, este señor averiguó, bueno, por una serie de, bueno, por su trabajo, que lo que ocurría es que estos dos problemas citados eran en realidad dos caras de la misma moneda. Así que de ahí surgió este tema de acá. Lo cual nos permite muy fácilmente, bueno, fácil entre comillas, calcular el área debajo de una curva. Bien, entonces veamos por qué entonces esto es fundamental, si se supone que no nos está con los conceptos básicos de cálculo, el cual por ejemplo es el límite, el cual es uno de los conceptos más importantes, yo creo que el más importante de hecho, de cálculo, aparte de función, pero es que función es de toda la matemática en general. En cambio límite es algo que está mucho más relacionado con el cálculo. Sin embargo acá, este teorema, que se le dice que es el teorema fundamental, ya viene con algo que tú tienes que saber, un conocimiento. Entonces, ¿por qué es el teorema fundamental del cálculo? Y lo que ocurre es lo siguiente. Antes existía el cálculo diferencial, el cual estaba relacionado con el problema del cálculo de las derivadas, ¿sí? El problema del cálculo de las derivadas, que si recordamos es el de calcular la tangente, la recta tangente a una función en algún punto. Esto es la parte esencial del cálculo de las derivadas, ya que esto nos da entonces la tasa de crecimiento o el crecimiento de una curva en una parte. Eso por un lado teníamos que estaba ligado al punto del cálculo diferencial, y por otro lado teníamos entonces al cálculo integral, el cual es el que hemos estado viendo estos últimos tres videos, que es el que tiene que ver con el cálculo de regiones en el espacio, bien sean curvas, volúmenes, superficies, lo que sea, ¿sí? Simplemente es el cálculo de áreas. Bien, lo que ocurre es que, así como vimos a la mitad del video anterior, esto, bueno, no lo vimos hasta sino a finales del video anterior, mientras que esto estaba relacionado con una serie de sumatorias y límites y un
y otras cosas que son, como dije en el video anterior, bastante complejas. Sí, por lo menos bastante complejas de resolver, aunque en conceptos son bastante sencillas, ¿no? Pero el punto es que esto que tenemos acá del cálculo, del teorema fundamental del cálculo, vemos que liga este concepto, que lo que hace es calcular el área debajo de una curva con este concepto, que está relacionado a su vez con esta función que tiene que ver algo con derivadas y una cantidad de cosas. Y bueno, en pocas palabras lo que hace es unir el cálculo del área con el cálculo de la tangente, del problema de la tangente, o sea, de las derivadas. Bien, y bueno, de ahí nace el concepto de antiderivadas y todo esto, pero lo importante de esto es que estas dos ramas del cálculo se unen por el cálculo diferencial, por el teorema fundamental del cálculo, siendo que a fin de cuentas, de hecho en muchas universidades ya no enseñan, ya que no es que ya no enseñen, porque es que no es que sea algo nuevo, sino que el cálculo diferencial no lo enseñan por separado, sino que enseñan todo esto en un compendio como cálculo. Bueno, ahí voy a escribir cálculo, vamos a ver. El asunto es que de hecho muchos libros también toman, por ejemplo, como el Michael Spivak o el Stewart, el cual abarca todo este problema del cálculo diferencial y del cálculo integral bajo el mismo nombre de cálculo. Así que simplemente estos dos conceptos dejaron de ser dos conceptos totalmente diferentes a formar parte de un conjunto mucho más grande que los engloba a los dos y permite hacer muchísimas más cosas. Además de que todo esto nace, como dije en un principio, con el concepto de antiderivadas nace lo que es el cálculo no, sino todo lo que es las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Lo cual es, bueno, una rama de estudio muy avanzada, por lo menos en los tópicos que se llaman ahorita en matemáticas, pero es algo que ha sido muy esencial y que, bueno, ha ayudado mucho a la ciencia a crecer. Y bueno, ya, por esto era todo lo que tenía que decir del teorema fundamental del cálculo. Lo que sigue son una serie de ejercicios que se van a demostrar, o bueno, no van a demostrar, sino que van a mostrar cómo este teorema fundamental del cálculo nos ayuda a calcular variables, a calcular áreas debajo de curvas, o áreas simplemente, y vamos a unir entonces lo que vimos al principio en el primer capítulo y lo que estamos viendo en este segundo capítulo, el cual va a quedar hasta aquí porque no quiero mezclarlo con el capítulo de la solución de los ejercicios que tengo planteado, para no hacer esto extremadamente largo y bueno, dejarlo hasta acá y que tengan tiempo para meditar todo este tema del teorema fundamental del cálculo. Espero que les haya gustado muchísimo este video y bueno, me despido, hasta luego, chao.